Hola lectores, hoy comentaremos El umbral de la noche de Stephen King. Nunca confíes tu corazón al maestro del suspenso Stephen King, especialmente con una antología que presenta muchos de sus cuentos clásicos, como Los niños del maíz, El hombre de la cortadora de césped, El último turno, La cornisa y A veces vuelven, que se convirtieron en exitosas películas y series de televisión. Desde las profundidades de la oscuridad, donde horribles ratas defienden su imperio, hasta alturas vertiginosas, donde una hermosa niña cuelga por encima de un destino infernal, esta escalofriante colección de 20 cuentos sumerge a los lectores en el laberinto subterráneo de la imaginación más escalofriante e inquietante de nuestros tiempos. Nadie quería publicar una colección de cuentos de Stephen King, pero cuando El Resplandor se convirtió en su primer éxito de ventas, justo después de que la adaptación cinematográfica de Carrie tuvo un gran éxito en la taquilla, su carrera se aceleró. La editorial Doubleday tenía a King bajo contrato y querían otra novela al año siguiente, pero su autor estaba enterrado escribiendo su libro más ambicioso hasta el momento, Apocalipsis, el cual parecía que nunca terminaría. Sin forma de predecir cuánto tiempo más tardaría escribiendo Apocalipsis, King le ofreció a Doubleday una colección de historias cortas que había escrito para revistas como Cavalier, Penthouse y Cosmopolitan. Con un prólogo del propio King y 4 historias nuevas, aceptaron de mala gana y a regañadientes obtuvieron una primera impresión de 12,000 copias, que fueron menos que la primera impresión de Salem Slot, y sin ni siquiera una portada. Pero antes de que se dieran cuenta, la primera impresión se agotó y Doubleday tuvo que enviar copias que estaban reservadas para su club de lectura e imprimir copias en papel más barato para satisfacer la demanda. A menudo se menciona a este como uno de los libros más populares de Stephen King, la droga de entrada a sus novelas más largas, y la mayoría de los lectores recuerdan vívidamente al menos una de estas historias cortas. Al principio de su carrera, King se vio atrapado en un contrato bastante malo con Doubleday, por lo que una gran parte de sus ingresos provenía de las ventas de libros de bolsillo y regalías de las adaptaciones cinematográficas de sus primeras novelas. Así que El umbral de la noche no solo le hizo ganar mucho dinero en Hollywood, sino que también generó 6 largometrajes, una franquicia cinematográfica, 4 películas para televisión y una cantidad aún más grande de cortometrajes. También dio a luz al proyecto Dollar Babies, un acuerdo mediante el cual King licenciaría su trabajo a los cineastas solo por $1, a cambio de la promesa de que el trabajo no se lanzaría comercialmente y él podría tener una copia. Fue un acuerdo del Dollar Babies para la historia La mujer en la habitación, el que presentó a King al escritor y director Frank Darabont, quien luego dirigiría las películas Sueño de libertad, La milla verde y La niebla. El umbral de la noche también daría lugar a la franquicia de Los niños del maíz, que lleva 11 películas y contando. Este libro, quizás más que cualquiera de los escritos por Stephen King hasta el momento, muestra lo que más gusta de él a los lectores, que se niega a ser definido por un género a elección. King es conocido como un escritor de terror, y de hecho la portada del libro llama a estos cuentos excursiones al horror. Esta es una categorización que King nunca se ha esforzado por mantener, aunque admite que ese es el género por el que naturalmente se inclina y disfruta escribir. Pero siempre parece que lo que impulsa la escritura de King es la idea, no el género. Si King tiene una idea para un romance, simplemente lo escribe y sin la compulsión de cortarle las extremidades a alguien en el proceso. Por ejemplo, la historia corta La cornisa es puro suspenso. Asimismo, El último peldaño de la escalera es una historia bellamente escrita sobre promesas incumplidas y sus consecuencias. Sin embargo, lo que este libro comprueba es que Stephen King sabe escribir. No solo se siente cómodo con lo oscuro, lo horrible y lo extraño, sino que también es capaz de girar su mano con bastante destreza hacia lo humano y lo real. Incluso con algunos de los cuentos más extravagantes, hay principios reales que extraer. Basta S.A.
nos presenta una organización que tiene una tasa de éxito del 98% para ayudar a las personas a dejar de fumar. Aunque llevado al extremo, creo que lo que dice es cierto. La clave del éxito al dejar de fumar, a hacer dieta o lo que sea, es tener una motivación poderosa que te impulse a hacerlo. La idea de que una historia de terror se asemeja a una montaña rusa, proporcionando la emoción del miedo genuino dentro de la seguridad de ciertos confines, es ahora un cliché. Pero la verdad engendra clichés. La estructura que diseñó King forma una colección en la que las historias funcionan como movimientos individuales de una sinfonía. Algunas historias habían sido publicadas anteriormente y otras no, y van desde fórmulas de ciencia ficción hasta aquellas con méritos literarios más ampliamente reconocidos. Pero es el posicionamiento de las historias dentro de la colección lo que demuestra la facilidad de King para producir en la psique humana una experiencia inquebrantable y perturbadora. Las primeras 4 historias son juntas un recordatorio colectivo del precedente establecido por la anterior novela de vampiros de King, Salem Slot. Una antigua iglesia alberga la verdad sobre la desaparición de los residentes de una ciudad. Un equipo de limpieza se encuentra con ratas monstruosas. El apocalipsis llega como un virus. Y un ex astronauta lucha contra las secuelas de un encuentro cercano. Sin embargo, al igual que Salem Slot, cada premisa ofrece un breve estudio de personajes, lo que sugiere que King tiene la intención de orquestar algo más que emociones baratas. Las historias que constituyen el primer tercio de la colección se apropian de clichés de ciencia ficción y terror solo para subvertir las expectativas del lector. Cada sacudida depende menos de elementos sensacionales y más de los detalles de la marca registrada de King para inducir la identificación con los protagonistas y sus experiencias. Las siguientes 5 historias ponen a prueba al lector con más descaro. Una máquina industrial de planchado experimenta posesión demoníaca. Un padre ve morir a sus hijos a manos de un espectro. Una cerveza poco apetitosa es el catalizador de la transformación de un hombre en un monstruo. A pesar de sus premisas, estas historias exigen ser tomadas en serio. King es capaz de convencer a su lector de que comprenda más profundamente el resto de las historias de esta primera mitad del libro, historias que podrían haber sido fácilmente descartadas cuando se las consideró individualmente. En este contexto, una historia como El Coco se convierte en una narración sobre cómo lidiar con la paternidad, y las 2 historias restantes en esta parte del libro funcionan de manera similar. Campo de batalla, la historia de unos soldados de juguete, se convierte en una infancia destruida. Y Camiones, con vehículos enojados, induce a la paranoia de la tecnología y la dependencia de ella. Juntas, las 9 historias que pueblan la primera mitad de la colección logran revitalizar y remodelar el terror. Es en el punto medio del libro cuando las cosas comienzan a cambiar. Las primeras historias necesitan una credulidad que los fanáticos del terror adoptan felizmente, lo que hace que esta sea bastante satisfactoria. Sin embargo, las historias que quedan aprovechan al máximo las expectativas recién acuñadas y las hacen añicos. La historia A veces vuelven presagia el cambio de la atmósfera del libro, al sentarse literal y temáticamente entre el terror de ciencia ficción y el horror psicológico. Un hombre perseguido por la muerte de su hermano es literalmente perseguido años después por los chicos responsables. Esta es la combinación perfecta de la experiencia humana y los sellos de terror reciclados. El lector vuelve a la situación familiar cuando el protagonista recurre a una solución sobrenatural a su problema. En realidad, sin embargo, esta es la primera historia que aborda de frente un conflicto universal y marca un cambio sutil desde el género hacia formas literarias más fluidas para explorar lo que significa ser humano. King demuestra que no necesita ayudas para repetir el efecto una y otra vez. La segunda mitad de El umbral de la noche también se basa más firmemente en la realidad. Muchas historias son completamente posibles, aunque improbables, una trivialidad cuando se yuxtaponen con extraterrestres y espectros.
Algunas cuentan con un narrador inestable o poco confiable, y las historias más inquietantes de todas difícilmente van más allá del ámbito de la ficción literaria convencional. En marcado contraste con la primera mitad del libro, la misma normalidad del segundo conjunto de historias resulta inquietante. King se gana la confianza del lector de forma gradual, metódica, con las primeras 9 historias, y luego procede a socavar magistralmente esa confianza. En la historia La primavera de fresa, un narrador engañoso relata el trabajo de un asesino en serie en el campus. El final es un shock, idealmente, pero no fuera del ámbito de lo posible. La cornisa cuenta una historia insoportablemente tensa sobre el merecido castigo de un hombre que busca venganza. El hombre de la cortadora de césped es extraño y sin sentido, pero King deja la incertidumbre suficiente para cuestionar el estado de ánimo del narrador. En Basta S.A., dejar de fumar es literalmente una tortura, pero no del todo sobrenatural. Sé lo que necesitas se relaciona con el vudú, pero aborda la creencia sobre la práctica. King manipula el marco hasta el punto en que la aceptación voluntaria del lector de lo fantástico cambia a una identificación personal con lo inverosímil. En las historias finales se vuelve difícil apartar la mirada. La colección genera tensión a medida que aumentan las historias, al igual que cualquier buena historia de terror. Mientras que las primeras 5 historias son narraciones impulsadas por los personajes, las 5 finales cierran el círculo completo del libro con otra serie de cuentos profundamente inquietantes centrados en los personajes. Durante todo este tiempo, King ha estado atrayendo al lector a la mentalidad adecuada para leer los relatos finales, que abordan resueltamente el tema mismo que la ciencia ficción y el horror a menudo tratan de manera oblicua: la metáfora. Ahora que el lector se ha acostumbrado a la variedad de reglas del género, King expone exactamente lo que uno busca evitar acurrucándose en historias de terror escapistas. King termina El umbral de la noche con las historias más humanas del libro. Los niños del maíz describe a un hombre que lucha por salvar un matrimonio en problemas, quien encuentra el límite de lo lejos que llegará para recuperar a su esposa. El narrador de El último peldaño de la escalera se enfrenta a sentimientos de responsabilidad por su hermana. El hombre que amaba las flores retuerce el tema de los desafortunados en el amor. Mientras que Un trago de despedida obliga a un hombre a elegir entre su propio bienestar y el de su esposa e hija. King explora temas poco específicos del género de ciencia ficción y el terror, y los temas involucrados en cada mundo de ficción se sienten incidentales o coincidentes. El cierre de la colección es La mujer de la habitación, que une los hilos de toda la orquestación de King, dando como resultado la historia más inquietante del libro. El protagonista, John, visita a su madre con una enfermedad terminal en un hospital sin nombre, y con pocas alternativas, debate sobre cómo ayudarla a morir. El deterioro de la madre crea una sensación de pavor psicológico mucho mayor que incluso la eutanasia. Siente dolor a pesar de la incapacidad de sentir. Su miseria se desarrolla a tal escala que esa mera existencia requiere una reinterpretación del paso del tiempo. El horror radica en la inevitabilidad e impotencia que implica ver sufrir a un ser querido. El horror es enfrentarse directamente a un tema que el género a menudo elude. Aún así, King se niega a admitir una historia desprovista de elementos misteriosos, pero ahora la paranoia surge sin piedad al mundo real. En conclusión, El umbral de la noche es un libro experto en comprender las expectativas de los lectores, una comprensión profunda de la psique humana y la capacidad de ejercer la sutileza y el control dentro de los géneros habitualmente reconocidos por la exageración. Si sus éxitos con Carrie, Salem Slot, El Resplandor y Rabia atrajeron al lector promedio al mundo del terror, esta primera colección de historias cortas de King devuelve al aficionado del terror a una realidad incómoda. De este modo, El umbral de la noche logra el ideal: una colección que es más que la suma de sus partes. Ya en 1978, Stephen King hizo explotar las nociones preconcebidas del terror,
tanto para los recién llegados como para los fanáticos ávidos, y continúa cumpliendo esa promesa de perturbar y desconcertar a los lectores de todo el mundo. ¿Y tú ya has leído El umbral de la noche de Stephen King? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, felices lecturas.